Muy bien, hermanos, pues decíamos, la enseñanza de esta mañana lleva por nombre Perfectamente Unidos en Cristo. Y el título, como siempre, trata de abordar precisamente lo que dice nuestro mismo texto. Los textos que hoy vamos a estar tomando es el versículo 21 y 22 del capítulo 2 del libro de Efesios. Dice la Escritura, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, la semana pasada ustedes recordarán que estábamos exponiendo parte de lo que es el versículo 20, que tiene que ver con ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y además veíamos que estos apóstoles y profetas, su fundamento, los que en ellos donde estaban poniendo en este caso su doctrina, venía directamente de la piedra angular, y en este caso es de Jesucristo. Y les decía yo, hermanos, que nosotros lo pudiésemos contemplar como una construcción, por así llamarlo, en donde en principio la piedra de donde parte todo y donde va a estar diseñado todo el edificio, toda la obra, viene de esa primer piedra. Y esa primer piedra nos dice la Escritura que es Jesucristo mismo. Ahora, los que han de venir después de Cristo, que fueron los profetas, los apóstoles que en ese momento estaban en el Antiguo Testamento, Pablo nos va a decir que él no va a edificar sobre un fundamento extraño, sobre un fundamento ajeno. Mayormente él va a edificar sobre lo que ya Cristo mismo ha dejado. Por eso es que la Escritura nos es permitido poder leer que estamos siendo edificados sobre ese fundamento, sobre los que los apóstoles han dicho y sobre lo que los profetas también han establecido. Es decir, las palabras de ellos, su doctrina, es en donde la iglesia de Cristo va a estar fundada. Y hacíamos mención, si ustedes recuerdan, que también muchas iglesias tienen aparentemente el fundamento de poder decir que tienen la Escritura como máxima autoridad, pero realmente están poniendo sobre ella otro fundamento. Y aquí viene el problema. Que cuando nosotros colocamos otro fundamento que el que Cristo ha puesto y el de los apóstoles, es cuando la obra va a tener que ser probada. Es cuando realmente el cristiano va a tener que experimentar en esta vida si realmente sus pies, su mente y su corazón está siendo puesto sobre Cristo y sobre la doctrina de Cristo. Es ahí, hermanos, donde nosotros nos damos cuenta de qué estamos hechos, por así decirlo. ¿Ok? Cuando las iglesias no lo hacen así, cuando las iglesias quieren poner otro fundamento aparte de Cristo y los apóstoles, ¿qué creen que pasa? Es obvio que entonces toda esa obra va a empezar a tomar un edificio, se va a empezar a formar un edificio, pero de manera diferente. ¿Sí? Algo que no está puesto conforme a las Escrituras. Tiene apariencia porque tienen las Escrituras. Podrá tener la imagen porque proclaman, en este caso, a Cristo. Pero su doctrina, su enseñanza, no está puesta realmente en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, a nosotros poder considerar esas palabras que estábamos viendo hace 8 días, ahora nosotros vamos a ver que después de que esta obra que están levantando, Pablo va a empezar a ilustrarlo, cómo es que se mira la obra cuando todo eso está armonizando, cuando está creciendo, cuando va, en este caso, edificándose en el Señor. Y para poderlo ilustrar, en este caso, esta obra que Pablo está trazando dentro de la iglesia de Cristo, va a utilizar la imagen de un edificio. Yo creo que todos sabemos que es un edificio, el cual dice que bien coordinado, a su vez va a ir creciendo para ser un templo santo. Es decir, la obra comienza con algo pequeño. En este caso, en la ilustración que está usando Pablo, es una piedra. Pero en esta piedra se está poniendo el fundamento. Y en ese fundamento se están echando, en este caso, todas y cada una de las doctrinas, de las enseñanzas. Y después va a ir creciendo en ese edificio. ¿Para qué? Para ser un templo santo. Esa es la característica de este edificio. En este caso, de este pueblo que el Señor está levantando. Esto, hermanos, puede darse
a que en aquel tiempo, hablando un poco en el contexto de los hombres de la iglesia de Éfeso, ellos, si ustedes recuerdan un poco, la manera de poder acercarse a sus dioses era, ¿de qué forma? Ellos tenían que visitar, en este caso, los templos que en ese lugar tenían. Para poder tener una comunión con Dios, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Tenían que ir y trasladarse hasta ese lugar, hacer un ritual en ese momento, llevar cosas o comportarse o vivir de cierta manera. ¿Para qué? Para que de esa manera ellos pudieran tener una comunión con su Dios. Necesitaban un lugar que les brindara la seguridad de que estaban siendo realmente escuchados, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, no en ocasiones, nos hacían pensar o creer que Dios estaba en otro lugar, apartado en una iglesia entre cuatro paredes, y para poder ir a Él, teníamos que ir hasta donde Él habitaba? Y después de ahí guardar reverencia, guardar silencio, solamente observarlo y retirarnos y decir, ya cumplí, ahora está en sus manos Él que me cumpla lo que yo quiero. Pero Dios no es así, hermanos. Estos hombres de Éfeso, del lugar de Éfeso, puede ser que al poder mirar todas esas cosas y al poderse mirar entre ellos dirían, bueno, ¿y nosotros qué? ¿No vamos a tener un lugar donde podamos también levantarle un templo a nuestro Señor? En donde también nosotros podamos adorar a Dios. Acuérdense que es una iglesia compuesta de judíos y de gentiles. Y acuérdense que los judíos ya habían tenido un templo, ¿verdad? Ellos ya lo habían experimentado, ya lo habían vivido. Lo tenían en ese momento. Pero aquí da la casualidad, hermanos, que no era de esa forma. Pablo nos va a estar enseñando que no se refiere a ese edificio. Por esta razón es que él mismo, en este caso Pablo, va a argumentar que si verdaderamente están puestos sobre el fundamento, es decir, sobre la doctrina apostólica, y tienen como piedra angular a Cristo, entonces todos los que están en ese lugar reunidos y congregados, ellos están llamados a estar perfectamente unidos en Cristo como un templo, como un edificio. Y es aquí, hermanos, en donde va a empezar esta parte, porque entonces dice además que no solamente están unidos, sino que también están coordinados. La palabra coordinado, ¿qué quiere decir o qué quiere dar a entender? Que hay un mismo pensamiento, hay un mismo sentir, hay una misma organización, hay una misma manera de poder ver las cosas, pero las cosas que competen en este caso a las Escrituras y la vida en la cual a las Escrituras nos están pidiendo que debemos de vivir, no a lo que nosotros creamos que debe de ser lo mejor o que pensemos que deben de llevarse las cosas, sino a lo que Cristo nos está llamando a poder prevalecer. Para permanecer dentro de esta perfección, se va a requerir primeramente, hermanos, un abandono y un total desprendimiento de creer que merecemos más de lo que somos y de lo que tenemos. Porque normalmente, hermano, cuando una persona cree que merece más de lo que tiene y que el Señor le ha permitido tener, o bien, en este caso, que siente que está en un nivel mayor espiritual por cuanto ya conoce ciertas cosas, entonces eso da a demostrar, obviamente, que no está en ese mismo sentido. No está coordinado con todos los demás hombres. Sí es cierto que hay un crecimiento, sí es cierto que hay un nivel en donde el Señor nos lleva a poder estar madurando y creciendo espiritualmente. Pero en esa madurez y en ese crecimiento, aún las fortalezas que Dios nos concede a través de poder soportar y esperar a los más débiles son fuertes y se fortalecen en este aspecto. No corremos solos, no caminamos solos, vamos todos juntos, mis hermanos, pero siempre en el orden del Señor. Uno es el que va dirigiendo y los otros van armonizando, van conociendo esa coordinación que en este caso Dios está poniendo. Sin embargo, aquellos que están perfectamente unidos a Cristo, va a decir el apóstol Pedro que son piedras perfectamente acabadas. Se requiere de una armonía entre todos los hombres para que exista precisamente un edificio bien coordinado.
Ustedes se pueden imaginar, hermanos, por ejemplo, la pirámide esta, o cualquiera de las pirámides, en donde cada uno de los bloques que los componen, si han leído un poquito al respecto, están perfectamente están simétricos, ¿vale? Tienen una medida, una longitud, un peso igual a todos y cada uno de ellos. De esa misma manera el Señor está obrando en la vida de ustedes, en la vida mía, en la vida de otras personas, de otras iglesias, en donde la doctrina realmente los está capacitando y los está llevando a poder ser parte de este edificio. Porque no es, hermanos, como que nosotros somos la cúspide de lo que tiene que ser la iglesia. Al igual que otras iglesias, nosotros somos, en nuestra propia persona, somos pequeños templos, que al poder estar unidos, formamos esas piedras que están construyendo el templo más glorioso, el templo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pertenecemos a otros hermanos, en este caso otros cristianos, con la misma doctrina, con la misma enseñanza, en la misma visión en Cristo, la misma obra de Él. ¿Qué pasaría si entre nosotros empezáramos a creer en Cristo cada quien como Él quiere? ¿Existiría unidad entre ellos? Por supuesto que no, hermano. Si para ti Cristo es esto, si para el otro hermano Cristo es esto, si para otro hermano Cristo permite esto, y si para otro hermano Cristo no permite nada, ¿dónde existiría esa armonía? ¿Dónde descansaríamos cada uno de nosotros al podernos reunir y poder decir con gozo y alegría, obviamente, es día del Señor? Tengo que asistir, no porque yo quiera, porque el Señor me lo ha ordenado en su palabra. Y si este mandato es tan real y tan vivo para ti, también va a ser tan real y tan vivo para quien crees. Para tu hermano que está a tu derecha o a tu izquierda, enfrente o al lado de ti. El mismo Cristo que tú tienes debe de ser el mismo Cristo que conoce tu hermano. Aún con las debilidades y las perfecciones que tengamos cada uno de nosotros, nos esperamos, oramos los unos por nosotros. Aguardamos la manifestación de Dios en la vida de mi hermano. ¿Por qué? Porque sé que Dios ha dado promesa. Él lo ha prometido. Él ha dicho que aquel que lo busque, que realmente el que tenga un encuentro con Él, hablaría la palabra que Él tiene. El mensaje que en ese caso sus labios de nuestro Señor Jesucristo también nos han dado. En esta armonía, hermanos, que nosotros tenemos, debemos de ser como aquel templo que Salomón edificó. ¿Se acuerdan cuando Salomón estaba edificando templo? Que dice que no se escuchaba ni siquiera martillos ni hachas en ese lugar. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que ya estaban viniendo para poder, en este caso, ser puestas solamente en el templo, ya estaban trabajadas. Tenían una medida perfecta, tanto que encajaban en el lugar que deberían de ir. No necesitaban recortarle, no necesitaban ponerle, no necesitaban llenarle. Quitaban la pieza en ese momento y volvían a poner la pieza y entraba de manera natural. Pueden ir a Primera de Reyes, capítulo 6, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Dice la Escritura: y cuando se edificó la casa, es decir, el templo, dice, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, es decir, cuando la estaban construyendo, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Cada uno de los hombres, hermanos, que conforman la iglesia local, debe y es necesario que estén siendo tallados precisamente con el cincel que porta la mano del arquitecto. Y en este caso estamos hablando de Cristo. ¿Cuál es ese cincel que nos está moldeando? ¿Cuál es ese cincel que nos está quitando la impureza? Que nos está transformando, que nos está cambiando, que nos está apartando de todo aquello obviamente que está puesto en nosotros y que no debe de ser. Es simplemente el Evangelio, la palabra de Dios. Ella es, hermanos, la que nos va a dar forma, la que nos está moldeando, la que al igual que a ti, igual que a mí, nos está confrontando con nuestro pecado, que nos está viendo, haciendo ver nuestra condición.
que cuando leemos la palabra, la misma palabra que tú lees, es la misma palabra que yo puedo estar leyendo en mi casa, pero el mensaje es el mismo tanto para ti como para mí. No podemos, hermanos, vivir de una manera diferente cuando estamos conociendo al mismo Dios. Es solamente un Dios, hermano. Y ese Dios nos está moldeando en una misma forma. Por eso es que su evangelio es ese cincel que nos está tallando para podernos dar forma y obviamente conformarnos conforme a la imagen de Cristo y mayormente, en este caso, de manera visible, podernos colocar dentro de la iglesia local. Porque aquí es, hermano, donde esa obra de Dios se hace realmente visible en este caso. Aun cuando nuestros contextos son diferentes, si el evangelio que hemos recibido y aquel que nos ha guiado y nos ha instruido en el camino, debe de ser, dijimos, uno solo, y en este caso dijimos, es Cristo. La consecuencia de esto es que debemos de ser añadidos, hermanos. Una vez que está siendo transformado, debemos de ser añadidos al gran edificio que habla la palabra, el cual, dijimos, está bien coordinado. No va a poder traer, en este caso Dios no va a traer una piedra medio acabada, que todavía le falten cosas, ¿sí? Para poderlo añadir dentro de su iglesia. ¿A qué me refiero con esto? La manera visible en la cual nosotros hemos estado trabajando y que ustedes mismos han de recordar es que a través de la membresía local de la iglesia es que se ve realmente esa obra tallada por Dios, no por la mano del hombre. Y en este caso, lo único que hacemos es traer esa pieza que ya fue tratada, ¿por quién? Por manos de Dios, que ya la talló, ya la perfeccionó, ya la está haciendo, la obra ya está dentro de la vida del creyente. El creyente ha entendido qué es el evangelio. El creyente ha entendido que estaba muerto en delitos y pecados, que estaba separado de Dios, que no tenía Dios, que no tenía Cristo, que estaba separado de todas las promesas que Dios da en su palabra. Y que ahora, por causa de Él, de Dios mismo y del sacrificio de Cristo, al poner Él mismo la fe en el creyente, entiende que esto es un regalo que Dios le ha dado. Y que ahora por gracia es salvo. Y ahora Él se desocupa de hacer cosas para agradarle a Dios y mayormente se encarga de obedecer al Dios que lo ha formado. Tú ves esa piedra, hermano. Ya no tienes que añadirle nada. Ahora solamente la traes, como lo traían en este caso Salomón, esas piezas, las colocaban. En este caso Dios trae estas piedras, las coloca delante de nuestros ojos y solamente examinamos la vida de los creyentes. ¿Para qué? Para ver si realmente son personas que han sido talladas por el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que en esa misma posición, hermano, que entre y salga, no exista estorbo. Porque lo único que va a estar haciendo esta persona que viene es entrar y permanecer dentro de la membresía. ¿Para qué? Para que de esa forma nosotros podamos ver la hermosura que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que hacer nosotros, hermano. Dios nos ha dado las herramientas para poder identificar esa obra. Es cristiano, viene a la iglesia, se congrega, se reúne, tiene una vida con Dios, es temeroso de Él, ha abandonado su pecado, lee la palabra de Dios, ora, busca de Él, tiene amigos en Cristo, tiene relaciones con Cristo, definitivamente es un cristiano. Pero si hay cosas que todavía por las cuales esta persona no tiene o que está luchando en contra del pecado, no por ello decimos y descartamos definitivamente él no es un cristiano. Pero nos da a entender que todavía hay cosas obviamente por las cuales esta, en este caso la persona, tiene que estar esforzándose. ¿Y cómo? A través del Evangelio. Es lo único, hermanos, que nos va a moldear para poder entrar, en este caso, a la casa de Dios. Dice Primera de Reyes 6:7 que cuando se edificó fabricaron estas piedras que se traían ya acabadas. Ya estaban acabadas. De tal manera que cuando lo estaban edificando, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Por lo tanto,
No debe de haber, hermanos, ruido, como dijimos, de ningún instrumento. Es decir, no debe de existir la mano del hombre tratando de acomodar las piedras, en este caso, cuando aún no tienen la obra de Cristo en su vida de la persona. No podemos dejar que estas personas puedan ser añadidas si esta persona libremente y voluntariamente sigue participando del pecado y sigue teniendo una vida pecaminosa. Puede ser que se escuche un tanto legalista, hermanos. Puede ser que se escuche un tanto cerrada esa parte. Pero es la iglesia de Cristo. Es el cuerpo de nuestro Señor y Salvador. Es el lugar en donde se reúne la comunión de los santos. En donde podemos hablar libremente y conducirnos libremente sin estarnos cuestionando, ni mirando, ni estarnos indagando, ni juzgando. ¿Por qué? Porque sabemos que la persona es madura en la fe en Cristo, así como el otro es maduro en la fe en Cristo, y saben y se conocen porque tienen una hermandad en el Señor. No hay ruido en este caso. No es, todavía le falta, todavía le esto, todavía el otro. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo aquí? Hermanos, Dios es el que está haciendo la obra. Él es el que lo está haciendo. Si las personas se han de añadir, nosotros no tenemos que ir por las hachas, por los martillos, por el cincel, para estar diciendo, ahora esto, ahora el otro. Dios, a través de su palabra y a través de la dirección, va formando y va dándole, en este caso, perdón por la redundancia, va dándole forma al carácter de esta persona. Está siendo introducido en un lugar que Dios ya tiene para él. Lo único que debe de hacer es que dejarse moldear. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Nos permite que nuestras vidas sean moldeadas conforme a la imagen de Cristo. Si nosotros nos queremos escapar, si nosotros mismos nos queremos mover o apartar de esas obras que Dios está haciendo, hermanos, puede ser que estemos dentro de la iglesia, pero puede ser que estemos con inconformidades, puede ser que estemos con diferencias, puede ser que tengamos diferente pensamiento, porque a mí no me parecen las cosas de esa forma, o porque yo creo que debería de ser de esta manera, o porque no deberíamos de poner esto, o porque no deberíamos de poner aquello. Todas esas preguntas, hermanos, se responden con una sola respuesta, porque Cristo lo ha establecido. Si Él hubiese querido que nosotros hiciéramos más de lo que Él mismo ha hecho, tendríamos carta abierta para poder invitar, hacer y deshacer lo que en este lugar quisiéramos. Tendríamos carta abierta. Diríamos, vénganse todos, no se preocupen, así como están, entren todos, ya son parte de este cuerpo, ya participan. Es más, nuestros niños, los más pequeños, los que están en brazos, que puedan participar de la comunión de los santos, que obren, que en este caso que coman de la Santa Cena, porque para ellos también es la promesa. Que también desde pequeños sean bautizados, ¿para qué? Para que desde ese momento sean salvos. Podremos hacer tantas cosas, hermanos, para asegurar la salvación, en este caso, de nuestros hijos, de nuestras familias. Podríamos decir que solamente vengan, que confiesen que son salvos, que crean en Cristo y se vayan, y aunque no los veamos nuevamente en nuestra vida, vinieron una vez y con eso ya son salvos. Si eso nos fuera permitido, hermanos, la Escritura entonces no tendría sentido. Si eso fuera así, la Escritura entonces, los que se paran aquí, hermanos, no tendrían necesidad que estudiar. Podrían hablar cualquier cosa. Podríamos hablar lo que sea y a todo decirle amén, amén y amén. Pero gracias a Dios, hermanos, que Cristo mismo nos dio esa piedra. Él mismo es la piedra. Hay un fundamento, hay doctrina, hay instrucción, hay enseñanza para conducirnos realmente como debe de ser. Si alguno de ustedes es empleado en alguna empresa, ustedes hacen lo que sea en la empresa. O en la escuela, ustedes hacen lo que sea en la escuela. O en el trabajo, o en sus negocios. Hacen lo que ustedes quieren. Debe de haber un orden. Y para eso Dios precisamente estableció ese orden.
Dios cuando creó no empezó como Él quiso. Él estableció primero un orden para todas las cosas. Y nuestra vida, el Evangelio lo que hace es darle orden precisamente a nuestras vidas. Porque ahí es donde el hombre, hermanos, normalmente no quiere prestar atención. Todas las cosas, hermanos, llevan un orden. Y si tú te brincas ese orden, aun cuando a ti te parezca que es lo más correcto y lo más sano, vas a terminar con dolor de cabeza. Vas a terminar aventando las cosas, teniendo problemas aquí, problemas allá, problemas por acá. ¿Por qué? Porque no obramos, no pensamos cuál era ese orden. Y el orden ante todo, hermanos, es primero Cristo, primero Dios. Por eso dice la Escritura, busca primero el reino de Dios. Y si todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás a lo que la Escritura se refiere, no a lo que nosotros pensemos. Y en el contexto de este texto de Mateo 6 se refiere al alimento y al vestido, que es lo único que el Señor se comprometió a poder darnos como tal. Mientras tengas alimento, un hogar y el vestido es suficiente. Lo demás ya es cuestión de cada persona. Si queremos tener más cosas en casa, se tienen que pagar. A veces se tienen que pedir crédito. Y si se pide crédito, tienes que pagar. Porque si no, los intereses nos comen. Y al rato ya nos vemos envueltos en que ya me debe o ya le debe. ¿Todo por qué? Porque no obramos como debería de ser. Entonces, hermanos, no debe de haber en este caso ningún tipo de ruido para cuando nosotros identificamos en este caso lo que el Señor nos quiere dar a entender cuando se está levantando ese edificio, porque la obra es de Dios, no es del hombre. Es Dios el que la hace. Podrán venir los hermanos, hablarnos, decirnos, contarnos y demás. Al final, su vida es la que realmente da testimonio de lo que ellos están creyendo y en quién están creyendo. ¿Sí? Podrán ver demonios, podrán sentir aire sobre el cuerpo, podrán sentir cualquier cosa, hermanos, cualquier experiencia sobrenatural. Pero si tan solo no somos obedientes a la palabra de Dios, todo eso, hermanos, se cae simplemente. No sirve y es innecesario. Como se dijo anteriormente, hermanos, la unidad de este edificio debe de estar bien coordinada. ¿Por qué debe de estar bien coordinada? Debe de haber una razón para que esta unidad de este edificio que está levantando Cristo, que es su iglesia, debe de existir una razón para que esta coordinación esté armonizada, esté simetrizada. Y el texto nos los dice, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 21. Dice la Escritura, y en quien todo el edificio que está siendo construido, que ya hablamos un poquito de ello, dice, bien coordinado, va creciendo. Hay un propósito, hermanos. Y ese propósito es que cuando estamos en Cristo, en el fundamento de los apóstoles, y estamos siendo tallados por el cincel del Evangelio, que es el mismo que nos pertenece a nosotros, este edificio dice que tiene una característica y va creciendo. Esa es una cualidad que tiene la obra de Cristo, que va creciendo. Pero no solamente el edificio en cuestión de altura, hermanos, si así lo están imaginando, sino primeramente entre aquellos que estamos aquí y que nos estamos viendo. La pregunta que debo de hacer, hermano, para poder confrontar esta parte es, ¿estás creciendo? ¿Estás realmente creciendo en el Evangelio de Cristo? ¿Dejaste ya atrás los primeros rudimentos? Las primeras peleas, que porque es que mi familia no quiere creer, es que ya le dije, es que el otro. ¿Ya abandonaste ese tipo de disputas? ¿Has descansado sabiendo que Cristo en su momento, si la persona quiere que en el momento Dios quiere que sea salva, Dios la va a traer como sea? ¿Descansas verdaderamente en que puedes entregar, en este caso hablando a los padres, puedes entregar a los hijos
Si los hijos no quieren entregarlos, que vivan como quieran, siempre y cuando el consejo y la palabra de Dios esté en sus vidas y que Dios los llame como quiera que sea. ¿Estás creciendo en esa voluntad? Nuestro deber es instruirles, es enseñarles, es presentarles el Evangelio, es decirles dónde van a parar si ellos no se someten a la autoridad de Cristo. ¿A dónde va a parar todo aquel que no se somete? Al infierno, hermanos, no hay otro lugar. Ahí en el infierno es a donde va toda alma que no quiso nada con el Señor, que le dijo otro día o más adelante y que la muerte le alcanzó. Dijo, ¿sabes que si tú mueres vas a ir ahí? ¿Sabes que si vas ahí jamás en la vida te volveré a ver? Jamás. Primeramente va a empezar desde aquí. Y posterior de aquí también en la eternidad no te volveré a ver. Pero Dios trae consuelo, porque aún en esa eternidad, hermanos, no podrás estar con tu pensamiento y diciendo, ¿y qué será de mi hijo en el infierno? Ya no habrá ese tipo de pensamiento. Tus ojos, tu corazón, tu mente, todo lo que tú eres, estará sentado en la gloriosa maravilla y gloriosa manifestación de Cristo en aquel momento. No habrá tiempo para decir, ¿y qué habrá sido de él? Simplemente si no quiso nada con el Señor, hermano, está separado. Si el niño se aparta en este momento, o el joven se aparta en este instante y se entrega al mundo y muere en sus pecados, no hay más, hermanos. Hasta ahí se acabó. Por eso la necesidad de los padres, hablando de padre y madre, es que puedan ser conducidos en el Señor, instruidos, y que ellos mismos puedan experimentar, puedan vivir, puedan realmente palpar el llamamiento de nuestro Señor, para que ellos den gloria a través de su testimonio, para que ellos en su momento, hermanos, así como tú, así como yo, que tenemos un testimonio cada quien y que nadie nos obligó en su momento, ¿qué decimos? No quise entender. Bastante tiempo se me habló, bastante tiempo se me dijo, obedece, ven al Señor, reúnete, cree en Cristo, lee la palabra, pero nunca quise. Por lo tanto, el Señor me entregó a mi pecado. Y aún tú te das cuenta que dentro de todo ese pecado en donde Dios te permitió estar, Cristo ahora es glorioso y maravilloso para ti, porque era necesario. Pero si nosotros les estorbamos sin dejarlos, hermanos, hay consecuencias. Debemos de ser sabios. Por eso la pregunta es, ¿estás creciendo? Y el crecimiento se mira en la decisión, en este caso de la madurez de nuestras decisiones. Cada decisión, hermanos, que nosotros tomamos debe de ser conforme a la Escritura. Lo hago en el Señor, creyendo que Él o ella va a venir al Señor. ¿Estás creciendo, hermano, entonces? Porque si estás creciendo, dijimos, debe de verse. Debe de haber un progreso, debe de haber un aumento de la obra de Dios en tu vida. Ya aborreces el pecado. Lo que antes amabas, ahora lo desprecias. Y lo que antes despreciabas, ahora lo amas. Decía este predicador Paul Washer. Dice, eso es realmente saber si tienes una nueva relación con Dios. Lo que antes amabas, ahora lo desprecias. Tu vida sin Cristo, eso que amabas, eso es lo que debes de perder. Eso es lo que debes de desechar. Y ahora, lo que antes no querías, es decir, el consejo de Dios, la palabra, su enseñanza, ahora eso debe de ser para ti un gozo, una alegría. Tu corazón debe de estar sediento por conocer y buscar cada vez más del Señor. Si es así, hermano, tienes obviamente un testimonio en el Señor. Dios está obrando en ti, en tu corazón, en tu vida, y te está dando ese crecimiento. Pero necesitamos dejarlo a Él que obre. Nosotros no estorbar, rendirnos a su señorío. La belleza, mis hermanos, del cuerpo de Cristo se manifiesta precisamente en la unión de estas piedras vivas, como lo dice Pedro. Pedro capítulo 1, primera de Pedro, perdón, capítulo 2, en el versículo 5,
está hablando en este caso a la iglesia y le dice, vosotros también. Dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y fíjate, hermano, cómo Pedro nos llama piedras vivas. Y una piedra viva, hermano, es aquella que tiene una forma, que tiene una estructura, que tiene una medida. ¿Para qué? Para ser utilizada. Primera de Pedro 2:5. Es ella, mis hermanos, esas piedras vivas son las que están siendo edificadas como una casa, ¿qué dice Pedro? Como una casa espiritual. Y eso nos debe de llevar a pensar a nosotros, hermanos, entonces, que ¿para qué sirve entonces todo lo que estamos haciendo aquí en la iglesia? Lo que sirve, hermanos, es porque lo que hoy tú puedes ver, al poder estar trabajando en lo que mencionábamos de lo de la membresía, en ese momento, cuando tú la ves visible, esa representación que Dios está haciendo en este mundo es solamente una imagen ilustrativa de lo que es vivir en el reino de los cielos. Porque en la membresía, mis hermanos, aun cuando nosotros tenemos esa tendencia, obviamente por nuestra naturaleza, de enfadarnos, de enojarnos y todo eso, pero al final, cuando estoy dentro del cuerpo de Cristo, me lleva a perdonar al Señor. Y esa es una experiencia que solamente puede ser vivida en el reino de los cielos. Porque ahí ya no habrá más enojo, ni más ira, ni más contienda. Ahí se vive de manera perfecta para con Dios. Y hoy lo que Dios nos está permitiendo poder tener aquí, visiblemente, es poder experimentar ese mismo reino para la gloria de Él. Pero para ello, hermanos, dijimos que debemos de estar siendo piedras vivas. Y dijimos que una piedra viva es aquella que está siendo tallada, está siendo formada, que se le está dando una forma, en este caso, para un lugar. No podemos ser piedras vivas y estar apartados. Es una obra de Dios, hermanos. Es una joya, una perla de gran precio que Dios ha hecho en este mundo para poderla poner y colocar junto a la casa espiritual de Dios. Por lo tanto, esa piedra que está allá afuera y que no quiere, en este caso, unirse en la iglesia del Señor, entonces hay algo que no está bien. Y en este caso, aun cuando nosotros los veamos, que saben, que conocen, que hablan y demás, pero que se niegan a unirse, no puede ser en este caso, hermanos, la obra del Señor. Hay conocimiento, hay intelecto, hay todo este tipo de cosas, pero están fallando en lo más primordial, que es obedecer. Y Dios nos llama a obedecer. Por eso las parábolas que Cristo usa. Somos ovejas. ¿Qué tienen las ovejas? Un pastor. No podemos ser ovejas sin pastor. El resultado, mis hermanos, de esta unión entre los miembros hace, como dijimos, que vaya creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa es otra característica. Va creciendo, ¿para qué? Para ser un templo santo. Por lo tanto, la santidad, hermanos, juega un papel importante dentro de la iglesia de Dios. La santidad. Porque la santidad no es para unos cuantos. No es como para los que tienen de edad de tanto hasta tanto, o los que ya tienen el conocimiento del Evangelio de tantos años para acá. La santidad nos impacta a todos de igual manera. Y aún a nuestros pequeños, a nuestros niños, también debe de impactar la santidad de la iglesia a ellos, para que ellos también puedan mirar con ojos correctos, con un corazón sabio a este mundo y puedan distinguir entre lo bueno y lo malo. Que cuando ellos vean a los hermanos, en este caso de la iglesia, que puedan ver que realmente la obra que Dios está haciendo y que la instrucción que se está llevando en casa también se está llevando dentro de la iglesia. Que ellos también puedan tener esa seguridad de poder acercarse a un hermano y que en este caso el hermano pueda también instruirlos.
que pueda hablarles, darles un consejo. No está papá, murió probablemente. Se queda la esposa y el hijo. El hijo y aún la esposa debe de ver dentro de la iglesia varones que se conduzcan en temor al Señor. Porque ahí es donde esta persona va a vivir. El lugar de una viuda dentro de la iglesia es la iglesia, hermano. No tiene otro lugar. Es la misma iglesia. Por eso es que aquella mujer que ayudaba en sus oraciones noche y día por más de 80 años, ¿dónde la encontraron? En la iglesia. Y esa era la forma en la cual ella ayudaba a la iglesia. Puede ser que ella no estaba aportando, puede ser que ella no participaba de ciertas cosas, pero ¿sabes qué sí es lo que hacía? Estaba orando. Estaba orando solamente. Y su oración, hermano, al estar y servir para la iglesia, era un perfume agradable, como incienso agradable para con el Señor. Porque estaba donde debería de estar. No estaba como otras viudas que más adelante nos van a demostrar Pablo, que no anden como otras viudas entremetidas, haciendo chismes y demás. Ella estaba en la iglesia, sirviendo. Por lo tanto, hermanos, es la santidad lo que debe de distinguir a la iglesia y principalmente a cada uno de sus miembros. Santidad. El pavor, el miedo, el temor, si tú quieres llamarlo así, a pecar en contra de Dios. A fallarle a Él. Que si caíste en pecado, hermano, desde antes, te fortaleciste en el Señor. Lo hiciste. Y es más, hermanos, hay pecados que son por omisión. No lo sabía, pero aún Cristo nos perdona en ello. En el Antiguo Testamento está la manera en la cual Dios perdonaba aquellos pecados que eran por omisión. Con Cristo también, hermanos, puede ser que no lo sabíamos, pero que ahora que lo entendemos, discernimos y sabemos, fue por omisión. Señor, discúlpame, perdóname, pero ahora lo sé. No volverá a pasar. Ayúdame. Porque si nosotros nos los proponemos, hermanos, no lo vamos a lograr. Es en Cristo, es en Dios, por medio de su Espíritu Santo. Estas personas, hermanos, la santidad es la que los distingue. Personas que realmente han recibido vida. Y estas mismas personas son las que conforman la iglesia verdadera de Cristo. Piedras vivas. Tengo mucho ahorita en la imagen como un muro, donde si ustedes retiraran los bloques que van entrando cuando los agarran, solamente tendrían que agarrarlos, meterlos y solito se metería. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos meter un bloque que en lugar de cuadrado tenga forma de círculo? ¿Podría entrar? No. Jamás. Jamás podría entrar. Que si nos esforzamos y somos creativos, porque así es el hombre, y le metemos mano y se oye ruido para poder introducir esta piedra, esta figura en un círculo en lugar de un cuadrado, puede ser que se meta, hermano. Pero dice el Señor que todo aquel que se introduce, en este caso al redil, y no entra por la puerta de las ovejas, es que un salteador. Es un mentiroso. Es alguien que no pasó por el filtro que Dios ha dado. Y en este caso, su iglesia. Y si está añadido y no pasó por todo ese proceso, entonces es alguien que no está dentro de en este caso, de las ordenanzas que Dios ha dejado. Y puede ser que se oye escuchando, que se le escuche diciendo más tarde, amigo, ¿qué haces aquí? No estás vestido de boda. Dice, ¿cómo entraste? Y ahí es donde vamos a decir, bueno, pues a mí nada más me dijeron que tenía yo que hacer esto, y pues ya lo hice y aquí estoy. Por eso, hermanos, tengan celo, si han de tener celo, tengan celo por la palabra de Dios. Tengan celo porque sus escrituras se cumplan. Tengan celo porque armonice la palabra del Señor. Oren por las personas que están aquí enfrente, para que también el Señor, el Dios de los cielos, nos dé gracia para poder proclamar su palabra, para poder trazarla, para poder hablarla, llegar a sus corazones.
Porque nada nos va a hacer cambiar, mis hermanos, más que la palabra de Dios. Nada, 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 nada. Yo les podré decir, les podré insistir, les podré decirles testimonios y demás. Pero si realmente su corazón no es afectado por la palabra de Dios, todo es en vano. Es la palabra de Dios. Y aquel que lo ha experimentado, aquel que realmente lo ha entendido, simplemente es como un velo que estaba ahí, que antes no veía, y ahora que se lo quita, lo ve todo y todo encaja a la perfección. Ahora dice, todo tiene sentido. Era yo el que estaba mal, no eran los que están a mi alrededor, era yo. Siempre estuvo ahí. Caminaba yo con él, me miraba yo con él al espejo, iba yo a mis labores, a donde quiera que iba yo, era yo. Cristo siempre fue el que me dijo, voltéame a ver a mí. Tiene que ser Cristo el que cambie totalmente nuestra manera de vivir. Estas palabras de Pedro, hermano, son realmente sorprendentes cuando las consideramos, porque están señalando la característica principal de aquellos hombres que han creído en Dios, y esto es, como dijimos, que tienen vida. No son piedras muertas, tienen vida. Tienen vida. Y una piedra viva, en este caso hablando de una persona, tiene voz, tiene oídos, ¿sí? Para poder hablar las cosas como deben de ser. Para no darle rodeos a todas las cosas, hermano. Para simplemente hablar la palabra como debe de estar puesta. Para no tener miedo, hermanos. Unas personas en algunas iglesias dicen, no, es que aquí la palabra debe de hablarse y que se vayan y no sé qué. Sí, pero cuando se van es el problema, que cuando se van hablamos de ellos. Que si se han de ir, hermanos, que se vayan. Pero en el sentido que se vayan, porque realmente hay una acusación para con la iglesia. Que realmente el ministro, los ministros, las personas, estemos viviendo en pecado. Que el pecado sea realmente expuesto delante de nuestros ojos. Que nos hagan ver realmente nuestra condición. Bien, hermanos, que si algo se está haciendo mal, que sean en esa parte donde digamos, ¿sabes qué? No hay esta parte de la organización, no hay parte de poder meditar en lo que es la estructura de la iglesia, los principios bíblicos y cada uno de ellos. No hay nada de eso. ¿Qué podríamos decir, hermano? ¿Nos quejaríamos? Por supuesto que no, porque tienen un punto a favor. Si es así, adelante, hermano, no podemos hacer nada. Pero si no es así, entonces, hermanos, seamos edificados en la voluntad de Dios. Vivamos para Él. Somos piedras vivas, dijimos. Y tenemos vida. Y por cuanto tenemos vida, hermanos, debemos de abrir nuestros labios y abrir nuestros oídos. Cada una de estas cosas, hermanos, que hemos estado viendo, al poder considerar que es prácticamente el final del capítulo 2, nosotros debemos de saber, como dijimos en un principio, que toda la primera parte de los primeros tres capítulos del libro de Efesios habla de manera doctrinal, de cómo es que se debe de vivir. Primer capítulo hablamos de que Pablo le dice a los hombres de Éfeso que en ese momento ellos han sido salvos. Les ha dado a conocer la doctrina y la belleza de cada una de esas enseñanzas por las cuales han sido llamados. Y va a terminar diciendo que todas las cosas son puestas para la iglesia de Cristo. En el capítulo 2 nos muestra ahora Pablo que también, en este caso, se habla de que el hombre está muerto en delitos y pecados, cómo Dios le da vida. Pero ahora, ¿cómo es que Dios va a unir a sus pueblos? En este caso, al pueblo judío y al pueblo gentil. ¿Y cómo lo va a llamar? En uno solo. Realmente, todo esto que estamos hablando, hermanos, no es más que el cumplimiento de las mismas profecías de la propia Escritura. La iglesia, hermanos, es el cumplimiento de la profecía de nuestro Señor. Isaías, capítulo 56. Isaías 56, versículo 3 al 8, les voy a leer, hermanos. Dice: y el extranjero que sigue al Señor, no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo?
ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Estas palabras, hermanos, son precisamente el cumplimiento de la iglesia del Señor. Y la clave está en el versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte. El santo monte de Dios es la iglesia, en donde Cristo reina. En ese lugar es donde Dios los trae, en donde la obra de Dios ya está en el corazón de ellos, en donde lo único que hace la iglesia, hermano, realmente es mirar y contemplar la obra de Dios. Y en este caso, a ayudar. Porque hay hermanos que también no han como que tenido esa parte de poder experimentar o asegurar su salvación, están confusos por una u otra cosa, pero solamente se ayuda. No se le añade más. Se le ayuda a poder discernir él y ve que esta persona es parte del reino de los cielos. Esa es la promesa de nuestro Señor, su cumplimiento, el establecimiento de llevarnos a el monte de Sión. Monte de Sión, el cual Dios amó, el cual desechó a Efraín, tampoco quiso ningún otro lugar, sino que escogió la tribu de Judá para poner su nombre, de donde vendría Cristo, la simiente escogida, en donde Él reina para gloria y honra de Dios. Hermanos, es importante distinguir las palabras. Pablo está diciendo que debe de existir un crecimiento, pero este mismo se manifiesta, como dijimos, en la santidad que Dios trae a los hombres. Nuestro texto de Efesios capítulo 2, versículo 21, dice es que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. El crecimiento al cual se refiere, hermanos, obviamente no es la multitud de las personas. No se refiere al número de los que podríamos entrar aquí. ¿Sale? La multitud de gentes que llenaban el templo de la falsa diosa Diana pudo en un momento, hermanos, pasar por la mente de los hombres de la iglesia de Éfeso y ellos pudieron llegarse a preguntar, ¿por qué no sucede así con nosotros? No sé si a ustedes igual les ha pasado. El poder estar hoy aquí, el poder mirar otras iglesias o mirar en Facebook igual otras iglesias y poder decir, ¿por qué no hay tantos hermanos aquí como en esos lugares? O bien, así como estos hombres, así como nosotros, hermanos, tras el antecedente de los mismos judíos, también pudo existir el comentario de las grandes ceremonias y rituales que se hacían dentro del templo del Antiguo Testamento. Ellos, al ser un pueblo judío, pudieron haberles dicho a los que estaban ahí, no, nosotros cuando nos reuníamos estaba el templo grandísimo y las gentes se amontonaban, no cabían en verdad, holocaustos, ofrendas, incienso, día y noche, y cada mañana millones y millones de personas asistían para poder venir al Señor. Y todo ese tipo de cosas, hermanos, puede ser que en un momento el corazón de los hombres pueda desalentar el lugar en donde Dios los ha puesto. Pero lo que debemos de recordar es que el cuerpo al cual pertenecemos no es físico, ni tampoco está grabado sobre la multitud de las personas. Se refiere a un templo que es espiritual. Uno, hermanos, en donde la ley de Dios habita en las mentes y en los corazones de los hombres. Podremos estar aquí 200 personas, pero ¿entre cuántas de esas 200 personas habita la ley y el testimonio de Dios en sus mentes y en los corazones de los hombres? ¿Cuántas grandes iglesias
tienen multitud de personas, hacen multitud de eventos y cosas y demás, y cuántos realmente pueden estar creciendo en el temor al Señor. Ahí es donde el número de 200 gentes baja, hermanos, y se quedan solamente 10, 15, 20 a lo mejor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, Pablo sabe, que no es el número. ¿Cuánta multitud no le seguía a Cristo? ¿Cuánta multitud no lo veían a Él y lo seguían y estaban detrás de Él? ¿Cuánta multitud no le recibió en aquel día que entró al templo en Jerusalén? Que le aclamaban y le decían, Hosana al Hijo de David. ¿Cuántos no alzaban sus manos? Y al final, ¿con cuántos se quedó? Con 11. ¿Y cuántos de esos estuvieron con Él? Ninguno. Eso es a nuestro Señor Jesucristo. Entre nosotros, hermanos, decimos, no es la multitud. El crecimiento en este caso, al que se refiere Pablo, es de un cuerpo hermoso y perfecto, porque está fundado, obviamente, sobre el sacrificio de Cristo. Porque a través de del sacrificio de Cristo, es que se nos ha perdonado la maldad de por nuestros pecados a cada uno de los hombres. A este cuerpo, hermano, es a donde servimos unos a otros y nos entregamos unos a otros. Y en este cuerpo, hermanos, más que entregarnos, más que servirnos, es que el pegamento de todo ello, por así llamarle, es, que dice el texto, va creciendo como un edificio bien coordinado para ser un templo santo. La santidad es la que nos debe de distinguir, como dijimos. Sin santidad, mis hermanos, aparte de lo que dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Pero sin santidad entre nosotros, entre los miembros, entre ninguna de las personas, sin santidad nadie podrá ver, en este caso, la obra de Dios entre cada uno de los hermanos que Dios está llamando. Porque en esa santidad es que nosotros vamos creciendo. Vamos aprendiendo a ser humildes como Cristo y vamos aprendiendo a tener paciencia para los que vienen atrás de nosotros. Vamos aprendiendo que con santidad podremos estar trabajando los unos con los otros, pero mayormente preocupándonos porque ellos estén creciendo a la imagen de Cristo. Más que ayudarnos, más que darnos bienes materiales, nos damos aquel bien que es espiritual. La palabra de Dios. ¿Qué tanto estás leyendo? ¿Cuál es tu lectura de esta tarde, de esta mañana? Hermanos, fíjense que estoy leyendo este libro, habla de esto, habla de aquello, es muy hermoso, se los recomiendo. Cada una de las cosas, hermanos, que nos lleven a poder apartarnos para mantenernos en santidad, viene del Señor. Todas ellas. Aquellas que nos hacen partícipes para estar solamente involucrados en hacer cosas y pasar buenos tiempos y demás, podemos llamarlo unión, comunidad. Pero aquello que no sirve al Señor y que cada quien hace lo que quiera y demás, simplemente no viene del Señor. Estamos llamados, hermanos, a poder crecer y a crecer mayormente en santidad. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y hermanos, amor sin santidad solamente es un pretexto para consolar y para poder permitir que el hermano o la hermana siga pecando. Debe de existir un amor, pero un amor que nos esté santificando. Un amor que nos confronte con la palabra. Un amor que no nos haga ver al hermano que nos está diciendo, sino ver quién está detrás del hermano que nos está diciendo. Y es Cristo. Porque nos está perfeccionando y nos está ayudando a poder vivir para la gloria de Él. No la del hombre, para la gloria de Cristo. La santidad, mis hermanos, en este mundo es un sinónimo de rechazo y repudio para los hombres. Vive de manera santa, llámale malo
realmente a lo que Dios llama malo en este mundo. Y vas a ver cómo en automático todas y cada una de las personas que están a tu alrededor te van a empezar a ver con cara de fuchi. Te van a decir que estás mal. Te van a decir que eres alguien viejo, alguien que vive en la historia, alguien que simplemente no ha avanzado al siglo XXI, que los hombres han cambiado, que todas las costumbres se han mejorado. El pecado permanece, hermano. Es lo mismo, pero más descarado, más visible. Es más visto, permitido, por así llamarlo, autorizado inclusive por las autoridades, que se supone que son aquellas que deberían de estar restringiendo este tipo de pecados. Ahora la gente lo llama permisivo, ahora la gente lo llama que si no pueden o no quieren, es simplemente porque estamos viviendo en otra época, en otro mundo. Llámale pecado a lo que Dios llama pecado, hermanos, y este mundo te va a rechazar, te va a odiar. Vas a perder a tu familia, a tus mejores amigos, vas a perder inclusive a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, porque eso es para lo que vino Cristo, a poner precisamente esa distinción. Y Él lo dijo. Pero, para el reino de los cielos, hermanos, la santidad son las vestiduras con las cuales nos presentamos al gran banquete del Cordero de Dios. Esta santidad es lo que nos representa, hermanos, para poder ser diferentes en este mundo, para poder estar apartados de todo pensamiento, de toda intuición, de todo aquello que el hombre cree que en este mundo es correcto. La santidad es el sello que el cristiano debe de portar a donde quiera que va, hermano. Y con esa santidad es con la que puedes ingresar al reino de los cielos. No hay nada, hermanos, por obras que podamos hacer. Es la obra de Cristo. Si en este mundo no eres despreciado, si no eres odiado, si no eres como tenido por aburrido, indiferente y demás, entonces el reino de los cielos no es tu descanso eterno. Entonces, participas de este mismo mundo. Pero si estás viviendo de esa manera, es obvio entonces que no perteneces a ese mundo. Tu reino, el lugar de donde eres, está en los cielos con el Señor. Ahí donde tantos y tantos y tantos santos también han vivido en este mundo, aún dando sus vidas por negar, en este caso, a quererse parecer a este mundo. Pero, ¿qué pasa, hermanos, con aquellos que están con el cuerpo y no quieren crecer para ser un templo santo en el Señor? Dice Juan Calvino, los que no están unidos en la fe y en el amor para crecer en el Señor, pertenecen a un edificio, pero es un edificio profano, que nada tiene en común con el templo del Señor. Aquellos que están, pero no quieren pertenecer, dicen que sí, realmente pertenecen a un edificio, pero este edificio no es el del Señor. Es un edificio en donde ellos hacen, viven, se examinan y dicen lo que quieren con personas que están viviendo de la misma manera y que al final es una obra totalmente diferente, una obra profana. Una obra en donde sí, ahí el hombre sí puede meter la mano. Dice la Escritura en el versículo 22, Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí Pablo, hermanos, nos da a entender por qué dice en quien vosotros también. Parecía que se está refiriendo en este caso exclusivamente y dirigiéndose exclusivamente a lo que son los gentiles. Estas palabras él ya las había utilizado en Efesios 1:13. Dice la Escritura, en él también vosotros, habiendo escuchado la palabra de Dios, le está haciendo esa distinción, hermanos. También en Efesios 2, y él dio vida a vosotros, hablando también de los gentiles. Y después más adelante diciendo, entre los cuales también nosotros, juntándose tanto a gentiles como a judíos. En el versículo 11, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo vosotros, los gentiles.
Ahora está haciendo lo mismo en este versículo 22, en quien vosotros, refiriéndose a los gentiles, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo les acaba de poner delante de ellos la majestuosidad de la obra de Dios al poder estar llamando y poniendo y estableciendo los fundamentos para que esta obra que le pertenece al Señor pueda hacerse visible en este mundo. Y ahora Pablo les dice a ellos, dice, en quien vosotros también están incluidos. A todos aquellos que han venido al Señor por la fe en Cristo Jesús. La obra de edificación, coordinación y crecimiento es también para ellos, así como para cualquier creyente, hermanos, que esté y viva aún en este mundo, para los que hoy están aquí, para los que están aprendiendo, para los que están conociendo, para los que vienen por primera, segunda, tercera vez, para los que ya están aquí de años, para recordarnos que somos siendo edificados en un cuerpo glorioso que le pertenece a nuestro Señor. Estos hombres, como dijimos, hermanos, ya no son extranjeros, tampoco son advenedizos, sino son conciudadanos del reino de los cielos y miembros de la familia de Dios. Ellos, hermanos, han sido fundamentados en el fundamento de los apóstoles y profetas y mayormente en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ellos también, hermanos, así como todos los que hoy estamos escuchando, así como nuestros hijos han de escuchar en algún momento cuando el Señor los llame, también les podremos decir, hijo, perteneces a un mejor, en este caso a un mejor lugar. Tienes una mejor herencia. Tienes un lugar en los cielos. Un lugar en donde tú, yo y todos aquellos santos que Dios ha de llamar, viviremos por la eternidad de las eternidades. En donde nos podremos ver, si parto yo primero, que el orden correcto es ese, primero parten los padres. ¿Para qué? Para que los hijos los entierren y continúen. El error está cuando los padres entierran a los hijos. ¿Por qué? Mayormente por los pecados. Ya hay muchas derivantes, hermanos, no nos vamos a meter en eso, pero mayormente es el orden, que los hijos entierren a sus padres. Para que en aquel tiempo, hermano, cuando nosotros ya no podamos seguir y partamos de este mundo, al estar en ese reino de los cielos, podamos mirarnos cara a cara con nuestros hijos y decir que también nos conocimos en este mundo, que también vivimos juntos en este mundo. Tú allá eras mi papá, tú allá eras mi mamá, sí, yo también era allá tu hijo. Pero hoy estamos aquí delante de Dios. Ya no hay etiquetas en ese lugar, hermanos. Todos nos gozaremos delante de Él. Pero si no es así, por eso la instrucción, hermanos, de más adelante, en algún momento, por ahí de Efesios 5, parece 6, es cuando empezamos a ver todas las instrucciones que Pablo le va a dar a los esposos, a las esposas y a los hijos. Porque primero lo que Pablo está haciendo es fundamentar su doctrina. ¿Para qué? Para que la doctrina esté en el corazón de los hombres. Y una vez que la doctrina está en el corazón de los hombres, si amas a Cristo, si amas a Dios, si amas a su Espíritu Santo, la doctrina, hermanos, es algo que también debes de amar. Y es algo que debes de dar a conocer. ¿Por qué? Porque la salvación no solamente es para ti, sino para todo aquel que cree. ¿Quién de entre nosotros no quiere que sus hijos estén en el reino de los cielos? Solamente alguien con un corazón realmente duro, hermanos, dejaría a sus hijos que caminen rumbo al infierno sin estorbarles. Por eso es que Dios nos da su doctrina, para que a través de su doctrina podamos abrazar sus promesas y también sean puestas en el corazón de nuestros hijos. Estas palabras, hermanos, no solo han sido dadas para ellas, como dijimos, sino también para todos los que están escuchando este mensaje. Tu vida debe de revelar que estás siendo tallado por la mano del gran arquitecto de la creación. La manera de ver su obra es que estás creciendo para ser un templo santo, es decir, se ve la santidad en el hermano. Y si alguien pregunta, ¿cómo se ve la santidad? Pregúntale a un hermano si ha conocido a un hermano santo y te dirá que sí, porque son personas diferentes.
hablan, se conducen, se mueven de manera diferente. Hay una percepción en su alrededor porque están creciendo con el Señor. La edificación del cuerpo de Cristo, hermano, aún no ha concluido. No es como que ya acabó. Por esta razón es que personas siguen llegando a los pies de Cristo. Los que antes, hermanos, no querían o que en su momento se alejaron, Dios los está trayendo de nuevo, porque sabe que su lugar es dentro de la iglesia. Pero lo que debemos de asegurarnos es que cada uno de ellos que estén llegando a los pies de Cristo tengan ese fundamento y mayormente estén parados sobre la piedra angular que es Jesucristo mismo. Amado hermano, tu deber es saber si realmente eres una piedra viva. ¿Tienes las cinceladas de Dios en tu mente y en tu corazón? ¿Has estado siendo pulido para ocupar un lugar entre el cuerpo de Cristo? Si esto es así, la obra de Dios prontamente será visible. ¿De qué manera? En la obediencia y en la sujeción del orden de la iglesia, la cual viene a ser, dijimos, el cuerpo de Cristo, aquel que murió por tus pecados para poderte dar vida eterna. Que el Padre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo obre en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu para considerar nuestras vidas a la luz de su bendita palabra, pues en ella, hermanos, es que estamos expuestos. Amén. Buen Señor, te damos